En el siguiente video voy a hablar el tema cómo realizar tratamiento a patologías motoras con el dispositivo Metatron Hunter. Específicamente voy a hablar de la patología del Parkinson, de la esclerosis múltiple, de la esclerosis lateral amiotrófica y también de la fibromialgia. Para todas estas patologías, lo recomendable es realizar una sesión de terapia de 45 minutos a una hora. Una terapia de media hora es muy poco. Recomendaciones: después de realizar la búsqueda automática, realizar la búsqueda manual y acá entrar a la parte motora. En la parte motora pueden tener el listado de todos los elementos y en este listado seleccionar los elementos más relevantes. Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene una fibromialgia, que nos pueda indicar en qué parte del cuerpo siente mayor dolor, y obviamente nosotros podemos concentrarnos en realizar tratamiento a esa parte específica. Por ejemplo, si la persona nos informa que tiene dolor en la cadera derecha, entonces nosotros podemos elegir, por ejemplo, más abajo, aquí está ya la cadera derecha o la cadera izquierda. En ese caso tenemos que medir el elemento y realizar una terapia intensiva en esta parte. Si la persona tiene, en el caso de Parkinson, ahí tenemos que hablar con el paciente en qué parte del cuerpo se presenta la mayor cantidad de síntomas. Voy a dar un ejemplo. Si los síntomas se presentan en forma principal en, en, en la mano, entonces ahí obviamente nosotros buscamos la manera de hacer terapia en las manos, en las distintas partes de las manos. Y también cuando hablamos de las manos, también estamos hablando, por ejemplo, aquí dice mano derecha. Tenemos que también realizar terapia al codo derecho, y la parte, como ven acá, dice lado izquierdo, tenemos que realizar arriba del codo y abajo del codo. Es decir, es una terapia más focalizada en la fibromialgia. La respuesta que los pacientes que hemos atendido con este dispositivo informan disminución del dolor incluso durante la sesión. Mientras se pasan los primeros minutos ya la persona informa de disminución del dolor. Si tienen la posibilidad de acompañar el uso del Metatron con el software Bioplus, Tracker, Intruder, sería bastante útil porque estos software permiten realizar en forma automática a un listado de elementos. Es decir, es mucho más práctico realizar terapia a todas las vértebras del cuerpo con el software Bioplus, con el Intruder o con el Tracker, que hacerlo con el software Metatron. Si usted tiene software Metatron, puede consultar con el fabricante, porque algunos software Metatron son compatibles con el Bioplus. Después de realizar tratamiento, por ejemplo, si la persona tiene esclerosis múltiple y presenta digamos, problemas de equilibrio, ahí tenemos que partir trabajando en la terapia con estos elementos. Voy a dar un ejemplo. Vamos a medir este elemento, el tobillo, y cuando nosotros vamos a trabajar un área, después de medir y hacer tratamiento al tobillo, voy a mostrar aquí, si nosotros queremos reforzar un área, podemos marcar más puntos con esta función, eh, marcar algunos puntos adicionales para que la terapia sea más intensa. Voy a mostrar un ejemplo. Vamos a hacer una terapia al tobillo. Esto es útil en distintos problemas de trastornos motores. Es útil este tratamiento. Después de hacer una terapia, nosotros podemos observar si las curvas quedaron juntas. Estaría bien. Si no quedaron completamente juntas, podemos hacer una segunda terapia.
cuándo detenernos, cuando las curvas ya están juntas. En general, si queremos reforzar un área, podemos hacer 2 o 3 terapias. Observen el cambio, cómo quedó con 2 o 3 terapias, y después de esto tenemos que hacer clic acá al icono azul, al catálogo, nuevamente acá, y tenemos que ir al sistema cardiovascular, porque hicimos terapia al órgano del tobillo, pero nos faltó algo importante: las venas y arterias de los pies. En este caso es recomendable, además de hacer terapia al órgano, hay que hacer terapia a las venas y arterias de los pies. Hay que preocuparse de que sea, o si estamos haciendo el pie derecho, la vena y arteria del pie derecho, eh, o también otra posibilidad es hacer a los 2 pies. Vamos a hacerlo con los 2 pies en este caso. Esto es muy útil en distintos problemas, sobre todo cuando trabajamos el equilibrio, tratar el tobillo, tratar la rodilla y la cadera. Y terminando el tratamiento de área específica, luego realizamos un tratamiento general. Y ahora cambiamos de sistema, y este sistema es muy importante: sangre y linfa. ¿Por qué? Porque en los pacientes con patologías motoras es muy importante hacer tratamiento a la parte linfática de las piernas. En este caso, esta terapia va a servir tanto para el tobillo, la rodilla y la cadera. Es decir, tratamos el órgano, las venas y arterias del órgano, y luego tratamos la parte linfática, y después de esto volvemos a la parte motora y realizamos un tratamiento general. ¿Cuál es el tratamiento general? Hacemos terapia a los huesos, a los músculos por delante y por atrás, los huesos por atrás, y también a esta parte de la columna en general. Y de esa manera estaríamos realizando un tratamiento, una buena sesión de terapia, tanto para una fibromialgia, para una esclerosis múltiple, para un Parkinson. Y después de esto también no se nos puede olvidar en la parte del sistema nervioso, y en el sistema nervioso tenemos que tratar la parte central, que es esta parte. Es muy importante: núcleos craneales, nervios de la espalda, y además este elemento, y además de ese elemento, hacer tratamiento a los nervios de la pelvis. Y en esta parte que estamos viendo, sistema nervioso, es importante tratar las áreas relacionadas con la corteza sensitiva y motora. Aquí podemos realizar tratamiento a diferentes partes del cerebro, y con eso sería una buena sesión de terapia. Y como repetí anteriormente, transmito mi experiencia atendiendo pacientes con patologías motoras. Una terapia de 20-30 minutos no es suficiente. Para lograr resultados necesitamos una terapia más larga, porque son muchos más elementos. Tenemos que ver elementos de la parte motora, de la parte vena y arteria, de la parte linfática, de la parte sistema nervioso, y en algunas áreas tenemos que reforzar, hacer varias terapias. De esa forma ustedes a la semana siguiente van a poder observar que esta propuesta va a ser más efectiva que hacer una terapia breve, resumida, de 10 o de 15 minutos.